Llevo poco más de 2 décadas practicando el montañismo, amateur en un inicio y luego profesionalmente. Luego te das cuenta que no solamente fue como un deporte, sino una parte de mi vida, como una escuela de vida que me enseñó muchísimas cosas. En la práctica te das cuenta que no solamente es necesario el esfuerzo físico, sino también es bueno meterle ganas, confianza y muchísima pasión, se los digo sinceramente. Cuando recién me iniciaba en ese deporte, como cualquier cosa nueva en la vida, alcanzar un 8000 parecía inalcanzable. Hoy no solamente es una meta lograda, sino la base para alcanzar retos aún más grandes. Pero ¿cómo nace esta pasión? En realidad fue de casualidad. Yo no conocía el montañismo, es más, no sabía que existía como tal, pero un día leyendo el diario El Comercio vi un anuncio de un club que dictaba un curso básico de montañismo. Dije, qué bacán, me voy a inscribir. Desde ese momento hasta ahora lo he venido practicando. En mis inicios han sido, como la gran mayoría, en la Sierra de Lima, específicamente en la zona de Ticlio. Y yo no he sido la excepción. Yo tenía soroche, o sea, tenía náuseas, vómitos, dolor de cabeza, frío, o sea, como cualquier otra persona, verde, ¿no? Pero fiel a la causa, continué. Después de este largo proceso de aprendizaje, uno está en busca de montañas más altas. Pero ya no se trata solamente de ascenderlas, sino de subirlas verticalmente y que pueden ser montañas que tienen roca, nieve, hielo o todo junto. Es así como logro escalar algunas de las montañas más representativas y algunas difíciles de la Cordillera Blanca y otras cordilleras del Perú. Pero como todo en la vida, siempre estás en la búsqueda de más, y ahora que viene, ¿no? Entonces siempre estás pensando en las montañas estas, las del Himalaya, arriba de 8000 metros, y tienes esa incertidumbre o esa duda y sueñas con algún momento ir. Esa oportunidad se da el 2006 cuando Perú 8000 organiza su segunda expedición al Himalaya, me invitan a participar y ahora esta vez con una nueva estrategia, gran determinación y mucha preparación, logramos la cumbre del Shishapangma, montaña de 8027 metros, ubicado en el Tíbet. A todo esto fue la primera expedición realmente, expedición peruana que logró coronar una montaña de más de 8000 metros y bueno, fui parte de ella. Pero como todos somos ambiciosos y queremos más y más y más, entonces a mí realmente me picó el bichito, o sea, me dio las ganas de seguir. Realmente la experiencia que se tiene en una expedición, tengan en cuenta que es una expedición de 45 días aproximadamente. Fue muy interesante para mí. Es así que decido volver al año siguiente, en el 2007. Esa vez voy solo y mi objetivo es el Choyu de 8201 metros, la sexta montaña más alta del mundo. Logro llegar a la cumbre a las 5:30 de la tarde. El clima era perfecto, no hacía viento, no hacía frío. Había una vista espectacular desde la cumbre. Se podía ver el Everest, la cumbre más alta del mundo. Pero todas las montañas tienen su particularidad, no todas son las clásicas en punta. Por ejemplo, aquí esta cumbre del Choyu es enorme, es grande, podemos entrar, todos ustedes podemos estar en la cumbre del Choyu. Pero hay otras montañas en las que solamente se puede ir de uno en uno. Entonces, esa fue mi otra expedición al Manaslu. Bueno, después de estas 2 experiencias con éxito, en la que logro llegar a la cumbre, es ahí que recién me propongo realizar un gran proyecto, subir a las 14 montañas más altas del mundo, más conocidas como 14×8, que se encuentran en el Himalaya. Pero antes habría que ver cuáles son los problemas que implica o los problemas que se tienen subir a una montaña de más de 8000 metros. La montaña, como ustedes saben, el glaciar está en constante movimiento.
En ese movimiento se va fracturando y se van formando grietas de diferentes tamaños y profundidades, que a veces es mejor no mirar porque son tan profundas y la grieta lo que dice es ven, 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 ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, el glaciar es un laberinto. Tú cuando estás en medio del glaciar no sabes ni siquiera por dónde ir, no se ve arriba. Entonces, en ese movimiento del glaciar constante, cuando tú cruzas un día, a los 2 días o un poquito más al retorno, está completamente distinto. Ha cambiado, como les decía, se forman grietas de diferentes tamaños que si bien puedes cruzarlas en algunas oportunidades, quizás solamente nos queda por medio de escaleras. Pero estas escaleras tampoco aseguran nada porque se van dilatando los seguros con el frío, calor, sol, viento, en fin. Hay que tener muchísimo cuidado. Además, este movimiento del glaciar hace que se vayan formando grandes bloques de hielo y que están inestables y que en algún momento también se pueden caer. Pero además tenemos pendientes muy pronunciadas. Nosotros estamos, como ya les mencioné, estamos subiendo, la expedición dura 45 días y tenemos que ir aclimatando. Vamos a un campamento alto, luego al siguiente y tenemos que ir llevando equipo, material. 15 kilos mínimo es lo que le llevamos y realmente 15 kilos a 7.000 metros se siente. Pero no solamente eso, sino cuando hay mal clima, empieza a nevar, a nevar, a nevar. Pero no es que empiece a nevar horas, sino días. Y entonces lo único que te queda es quedarte en la carpa y estar esperando hasta que se presente nuevamente un buen clima. Pero esta nieve que se va acumulando también en las pendientes en algún momento tiene que caer y a veces van originando avalanchas. El punto es que no hay que estar en el momento que cae la avalancha, sino vas a ser parte de la montaña, ¿no? Entonces hay que estar muy precavido en este tipo de situaciones. Una simple neblina puede frustrar tus aspiraciones de llegar a la cumbre porque el horizonte y el terreno es uno solo y no logras distinguir. Puedes irte a la derecha o a la izquierda, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una ventisca se puede convertir en vientos fortísimos que justamente como mencioné hace un rato, las carpas que ya dejaste en campamentos superiores las han roto, ¿no? Pero luego de eso viene el intento de cumbre. El intento de cumbre, nosotros normalmente salimos en la noche anterior, aproximadamente entre las 9, 10, 11 de la noche, dependiendo de cada montañista, dependiendo de su estado físico. Entonces salimos a ese... Obviamente que a ese momento nos cuesta, ¿no? Porque estamos dentro de la bolsa de dormir, calientitos, entre comillas, pero tenemos que ponernos en acción. Y una vez que nos ponemos en acción, ya digamos que entras en calor, ¿no? Pero cuando empieza a amanecer, entre las 3 y 5 de la mañana, hace un frío insoportable. Empieza a ser aproximadamente menos 20 grados bajo cero o más. Frío ya no es lo que sientes, sino es dolor. Dolor en el pie, desde el empeine hasta los tobillos. Y lo que más empieza a preocuparte es que quizás puedas empezar a tener congelamiento de los dedos de los pies. Cuando ya empieza a salir el sol y ya estamos muy cerca de la cumbre, es que realmente volvemos a la vida, ¿no? Pero estos son solamente los problemas que nos trae la propia montaña por su topografía, por el entorno, por el clima que se genera alrededor de ella. Pero está también la falta de oxígeno. El oxígeno es muy importante para el organismo, para su buen funcionamiento. A 7.000 metros aproximadamente tenemos solamente el 43% de lo que puede haber aquí a nivel del mar. A 7.500 metros, a partir de esa altura, se le ha denominado la zona de la muerte, porque a partir de esa altura el organismo humano ya no puede aclimatarse. A medida que pases mucho más tiempo ahí, tu cuerpo va deteriorándose y finalmente muere. Por eso es importante tener una buena aclimatación para evitar estos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Falta de coordinación, empeoramiento de oxigenar tu cerebro y en la toma de decisiones puede hacer que te equivoques. Es por eso que la gran mayoría de montañistas de todo el mundo, justamente para evitar estas complicaciones,
usa el oxígeno suplementario, tanques de oxígeno que más que montañistas parecen pilotos de aviación. Pero bueno, yo, además del esfuerzo que cuesta, todo el esfuerzo que hacer de la forma normal un 8000, yo estoy haciendo un esfuerzo adicional para que mi reto sea totalmente distinto y más meritorio, sin oxígeno suplementario. Puedo decir ahora con alegría que gracias al buen entrenamiento y a la buena toma de decisiones he podido llegar a la cumbre de 5 montañas de más de 8000 metros. A las ya mencionadas Shishapangma y Choyu, ya subí al Manaslu, el Annapurna, que es considerado el más peligroso de los 8000, tiene casi el 40% de fatalidad, y el Gasherbrum 2. Ahora solo me queda 9. Pero esto, hay veces, cada expedición es solamente un año. Hay veces yo llevo 10 años ya, desde 2006 hasta ahora, todos los años he estado yendo al Himalaya. Entonces, no siempre he tenido suerte, no siempre he podido llegar a la cumbre, porque a veces hay mal clima, hay peligro de avalanchas, vientos fortísimos que no permiten llegar a la cumbre, a pesar que tú haces todo el esfuerzo posible, se los digo. O sea, yo soy el principal interesado en hacer la cumbre, porque la expedición dura 45 días, más el entrenamiento y la búsqueda de financiamiento, sabes que yo quiero acabar y quiero retornar a mi casa. Entonces, pero lamentablemente no se puede y tienes que dar media vuelta. No hay nada que hacer. La montaña seguirá ahí y habrá oportunidad de volver a intentarlo nuevamente en mis propios términos y condiciones, sin un oxígeno suplementario. Pero estos logros no han sido gratuitos, ¿no? O sea, de hecho que hay una preparación física, ¿no? Esta preparación física, además de realizarla acá en Lima, las complemento con salidas a la montaña que van entre 5000 y 6000 metros unos 2 meses antes de cada expedición. Esto para ir adaptando a mi organismo a la altura. Y justamente eso es la ventaja que tenemos nosotros. Digo nosotros los montañistas peruanos, porque tenemos montañas de fácil acceso, montañas de 6000 metros que llegas ahí en 2 días, ¿no? A diferencia de montañistas, por ejemplo, de Europa o Norteamérica, al no tener montañas tan altas, tienen que usar cámaras hiperbáricas, son cámaras que simulan altura. Pero la preparación, además, no solamente es antes de la expedición, sino la preparación hay que elaborar durante la expedición misma, ¿no? Hay que tener una planificación, toda una estrategia. Por los 45 días que uno tiene que estar subiendo, bajando y así sucesivamente. Entonces, tiene que tomar la decisión que cuándo subir y cuándo bajar. Recordar que hay que estar suficientemente fuerte para cuando llegue el momento de cumbre. Esto se los digo porque ustedes pensarán que uno puede llegar a la cumbre cualquier día. No, no, no. Todo el tiempo hay mal clima, básicamente en la cumbre. Y solamente quizás un día de 24 horas es el día perfecto en la cumbre en la cual nosotros tenemos que estar ahí. Por eso que vamos mientras tanto aclimatando y subiendo para cuando llegue el momento llegar a la cumbre. Por eso es importante también la planificación durante la expedición misma. Pero el entrenamiento, como ya mencioné, que tenemos el privilegio de ir a las montañas tan cercas, también he sido testigo de cómo el cambio climático está afectando a las montañas de nuestros glaciares, a las distintas montañas que he tenido oportunidad de ir en varias oportunidades. Esto es la verdad es muy lamentable porque tarde o temprano nos va a afectar a nosotros, a las grandes ciudades como Lima, y que es algo que no deberíamos ignorar. Pero los retos que me he planteado para el 2021 son estos: subir las 14 montañas arriba de los 8000 metros, las más altas del mundo, sin oxígeno suplementario. Yo creo que, como ven, el montañismo me ha regalado enormes experiencias extremas que me han dejado grandes lecciones de vida. El ir a las montañas de más de 8000 metros parecía un reto totalmente imposible, pero en el Perú sí es posible lograr ese tipo de retos que en un momento no lo eran. Creo que
mi mejor tributo para este Perú grande es, creo, coronar estas 14 montañas, las más altas del mundo, sin oxígeno suplementario, para el bicentenario de la independencia del Perú, porque creo que es necesario completar todos los retos que me faltan para esa fecha. Muchas gracias.